El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre, a hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Es el Evangelio de Lucas. Jesús ha sido ungido con el Espíritu Santo ahí en el Jordán. Ha recibido esa triple unción para cumplir con la misión que el Padre Celestial le ha encomendado. Después de que Jesús ha sido bautizado en el Jordán, recordemos cómo el Espíritu Santo lo conduce al desierto para ser tentado por el demonio. Y después de que Jesús vence a Satanás, después de que Jesús se libera de Satanás, es entonces que podrá liberar de Satanás. Dice el texto que después de esta victoria sobre Satanás en el desierto, iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Jesús predicaba la buena nueva. Jesús anunciaba el reino y después curaba las enfermedades, echaba fuera los demonios. Para eso había sido ungido. Y ahora lo encontramos en Nazaret, allá donde él se había criado. Si ustedes recuerdan, la semana pasada Jesús había sido invitado a una boda allí en Cana de Galilea, y según el Evangelio de Juan es allí donde Jesús realiza su primer obra milagrosa. Ahora la encontramos en Nazaret, donde él se había criado. Dice que era día sábado, y los sábados eran los días en los cuales el pueblo judío se reunía para honrar a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Dice, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. A las personas que estaban educadas, que tenían la capacidad de enseñar, que tenían la sabiduría, se les permitía leer los rollos de la ley o de los profetas. Y en esta ocasión se le permitió a Jesús leer un texto del profeta Isaías. Es un texto que valió para aquel tiempo
pero sobre todo que apuntaba hacia la persona de Jesús. Hablaba de su misión, de su mesianismo, de su proyecto, de su obra. Jesús va a leer aquel texto que se lo va a adjudicar para sí. Y les va a decir finalmente, sí, este pasaje de la Escritura que acaban de oír, hoy mismo se ha cumplido. Con la persona de Jesús, con su presencia, con lo que Él está haciendo, Jesús declara que Él es precisamente ese personaje de quien el profeta Isaías ha hablado unos 500 años antes de Cristo. Ese pasaje apuntaba hacia la persona de Jesús y Jesús, al leerlo, lo está cumpliendo en ese preciso momento. ¿Y qué es lo que dice ese texto? ¿Qué es lo que dice esa escritura? Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús acaba de ser bautizado ahí en el río Jordán. El Espíritu Santo ha descendido sobre él. Realmente Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es aquel sobre el cual el Espíritu Santo ha descendido. ¿Y para qué ha descendido? Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. El Espíritu Santo está sobre Jesús para que Jesús anuncie la buena nueva, para que Jesús establezca el reino de Dios. La buena nueva tiene que ser algo glorioso, tiene que ser algo poderoso, tiene que ser algo que cambie el corazón y que cambie la vida. El Evangelio, sí, tiene que salvar, tiene que perdonar, tiene que transformar a la persona. Si no, entonces, ¿qué buena nueva es esta? Cuando uno recibe esta buena nueva, tiene que ser algo, sí, que le alegre el corazón, algo, ¿verdad?, que le libere, que le desate, algo que traiga vida y vida abundante. El Evangelio así es, y así tiene que ser, y tiene que ser anunciado de esta manera. Tiene que ser alguien que lo haya experimentado como tal, alguien que tenga alegría, que tenga gozo, que tenga libertad, alguien que haya experimentado la salvación. Decimos por ahí que nadie da lo que no tiene. Si no tengo algo, no lo podré dar. Si lo tengo, pues lo más seguro es que lo pueda dar. Por eso es que Jesús ha sido ungido con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. Jesús se ha liberado de Satanás para poder liberar de Satanás a los demás. Y en la Sagrada Escritura, ¿quién es el pobre? El pobre es aquel que reconoce su necesidad de Dios. Una persona que no reconoce su necesidad de Dios, pues Dios no podrá llegar a su interior, a su corazón. Un corazón que es soberbio, que es altivo, que es orgulloso, un corazón que está cerrado, pues no podrá acoger la buena nueva, sí, de Jesús, que Jesús trae a su corazón. ¿Qué más? Dice, para anunciar la liberación a los cautivos por el pecado. Jesús es aquel que, como sumo y eterno sacerdote, ofrecerá el sacrificio de expiación, de reconciliación con el Padre Celestial, para poder alcanzar nuestra liberación, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Cuando dejamos a Jesús que venga a nuestras vidas, tengamos la seguridad que Él nos liberará. Su palabra dice que aunque nuestros pecados sean tan rojos como la grana, sí, como la sangre, Él los volverá tan blancos como la nieve, como la blanca lana. Jesús perdona pecados, y lo encontramos a Jesús perdonando los pecados en aquel paralítico que fue llevado por aquellos 4 amigos que lo descienden por el techo. Jesús, dice el texto, viendo la fe de ellos, sí le dice a aquel hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre estaba cautivo por el pecado y por eso es que puede levantarse, y Jesús finalmente le dice:
toma tu camilla, sí, y vete a tu casa. Aquel hombre se puede levantar porque Jesús le perdona los pecados. Jesús tiene la capacidad para romper esa cautividad, sí, en la cual nos encontramos a causa de nuestros pecados. Él nos lava, Él nos libra, limpia, nos purifica. Dice además que Jesús ha venido a sanar los corazones quebrantados. Vemos en los evangelios cómo Jesús perdona los pecados, sí, de la samaritana, pero también sana su corazón que está herido, está lleno de odio y de rencor. Sí, ella es una samaritana. Entre ellos había un odio contra los judíos. Y así vemos cómo Jesús va sanando los corazones heridos, los corazones quebrantados. Lo hizo en aquel tiempo y lo puede hacer también con cada uno de nosotros. Yo creo que también nosotros somos testigos de que Jesús nos sana de la tristeza, del sufrimiento, de la amargura, del odio, del rencor. Jesús sana nuestra historia. Cuando Él viene a nuestro corazón, Él sanará, Él restaurará, Él nos dará un corazón nuevo, un corazón lleno de su Espíritu Santo. Dice que también vendrá a curar a los ciegos del corazón, a los ciegos físicos. Lo hizo, curó a ciegos, dio luz a aquellos que vivían en la oscuridad, en la tiniebla. Jesús es la luz del mundo. Jesús lo hizo y Jesús lo sigue haciendo. Y después dice, para dar libertad a los oprimidos y a los oprimidos por el diablo. Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, tan solo al estar predicando, enseñando, anunciando, sí, el reino de Dios, hubo un hombre allí que no soportó la unción y la autoridad de Jesús y terminó el demonio manifestándose. Y finalmente Jesús le dice, cállate y sal de él, porque comenzaba a revelar la identidad de Jesús. Eres el Santo de Dios. Jesús, hermanos, con su palabra puede liberarnos de la opresión de los demonios. Sí, el Evangelio nos dice que el mundo entero yace bajo el poder del demonio. La humanidad está endemoniada. La humanidad necesita de Jesús, Mesías, que con la fuerza del Espíritu Santo le libere de estas opresiones que muchas de las veces ni cuenta se dan, ni cuenta nos damos de las opresiones y de las esclavitudes en las cuales vivimos. Solamente es cuando nos sometemos a la oración, a la confesión, a la presencia de Dios, cuando estos demonios habrán de manifestarse y tendrán que salirse de nuestras vidas. Finalmente Jesús dice que ha venido y ha sido ungido con el Espíritu Santo para proclamar el año de gracia del Señor. Allá en el pueblo de Israel, cada 50 años había este año de gracia. Sí, se perdonaban, sí, las deudas, se perdonaban los pecados. Era un año de liberación, de restauración, de bendición, un año de gracia. Pues ese año de gracia se prolonga, hermanos, desde que Jesucristo se ha manifestado, desde que Jesucristo ha venido. Todos estos tiempos que estamos viviendo son años de gracia, son años de bendición. Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús envió el Espíritu Santo a su iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos vivir la vida nueva de los hijos de Dios. Allí, hermanos, en Nazaret, Jesús no pudo obrar, no pudo hacer milagros, porque la gente, aunque de momento se llenó de asombro, como en los demás lugares, y Jesús mismo dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, pues no les gustó, porque vieron a un carpintero que ya conocían, el hijo de José, de María, conocían a sus parientes familiares, y como que no, al principio se quedaron sorprendidos, maravillados de su persona, de su enseñanza, de la gracia que despedían sus labios. Pero después de que recapacitan y piensan,
pero es Jesús de Nazaret. Es un hombre, ¿verdad? Pobre, sencillo. Aquí están sus padres, sus hermanos, o sea, sus parientes. Como que no. Y Jesús no pudo hacer milagros, no pudo manifestarse a causa de la incredulidad. Este es un gran obstáculo para la manifestación de Dios. Cuando hay incredulidad, cuando hay indiferencia, cuando no lo acogemos y no lo recibimos, Jesús, aunque Él sea el Mesías, aunque Él sea lleno del Espíritu Santo, aunque sea Dios, si hay incredulidad, si hay indiferencia, Él no podrá hacer nada en nuestras vidas. Hermanos, abramos el corazón y dejemos que Jesús haga grandes cosas. Él es el Mesías. Él presentó estas señales que acabamos de escuchar hace 2000 años y las ha presentado a lo largo de la historia de la iglesia y las ha presentado en nuestros tiempos y en esta parroquia. Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han recibido una bendición en estos 5 años? A ver, levanten su mano. Miren, ustedes mismos son testigos de lo que Jesucristo mismo sí ha leído. Es verdad, se cumplió aquel tiempo y se sigue cumpliendo también en estos tiempos. Él es el Mesías. ¿No quieres darle un fuerte aplauso a Jesús Mesías? Gloria a Dios. Enviamos bendiciones a todas aquellas personas que escuchan esta reflexión. Que el Señor les dé una grande fe para que Jesús Mesías pueda hacer grandes milagros, grandes maravillas y prodigios en sus vidas y en sus familias. Que el Señor les bendiga abundantemente en este tercer domingo ordinario. Bendiciones. Amén.